Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vamos a sumergirnos en el relato más antiguo y fundamental de todos, ese que nos habla de nuestros propios orígenes y del comienzo de absolutamente todo. Prepárense porque vamos a explorar la increíble historia de Adán y Eva, el principio de la creación. ¿Alguna vez se han preguntado cómo empezó todo? ¿Qué había antes de que existiera el cielo, la tierra o incluso nosotros? La Biblia nos cuenta que al principio no había nada. Imaginen ese silencio, esa quietud absoluta de un universo sin forma, un vacío sin fin. Era el silencio eterno, un lienzo en blanco esperando ser pintado. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Dios habló. Y su voz, dicen las Escrituras, fue como un trueno poderoso que despertó la existencia misma de su letargo. Fue la primera chispa, el primer sonido en la eternidad. Y con esa voz se pronunciaron las palabras más transformadoras: hágase la luz. Y ¡boom! La luz apareció, rasgando las tinieblas, inundando el vacío con su esplendor. Y Dios, en su sabiduría infinita, vio que esa luz era buena, era perfecta. Así que con un propósito claro, separó la luz de las tinieblas, dándonos el día y la noche. Luego, con la misma majestuosidad, separó las aguas de los cielos, creando esa bóveda azul que vemos sobre nosotros. Después, hizo que las aguas se retiraran, revelando la tierra firme, los continentes y las montañas que hoy conocemos. Y con cada palabra, con cada acto de su voluntad, todo cobraba vida bajo su mirada atenta y amorosa. Fue un despliegue de creatividad sin límites. El viento comenzó a soplar suavemente entre los árboles recién creados, los ríos y arroyos empezaron a cantar sus melodías al correr, y los pájaros, con sus colores vibrantes, adornaron el aire con su vuelo grácil y sus cantos alegres. Flores de todos los colores brotaron, animales de todas las formas y tamaños llenaron la tierra y el mar. Todo era armonía, todo era belleza, todo era perfección. Dios contempló su creación y en lo más profundo de su corazón nació el deseo más grande, el más tierno: crear un ser único, un ser que pudiera amar y ser amado, un ser hecho a su propia imagen y semejanza. Y así fue como, con un amor inconmensurable, del polvo de la tierra, formó al primer hombre. Piensen en eso por un momento. De la misma tierra que pisamos, la materia más humilde, fue moldeada la forma humana, pero no quedó ahí. Dios se inclinó y sopló en la nariz de ese cuerpo inerte el aliento de vida, un soplo divino, y en ese instante mágico, ese hombre se convirtió en un ser viviente. Es increíble. Así nació Adán, el primer hombre. Su nombre mismo, Adán, significa tierra roja, un recordatorio humilde y poderoso de dónde venimos, de que estamos hechos de la tierra. Pero al mismo tiempo llevamos dentro algo mucho más grande, algo divino, el soplo de Dios mismo. Somos una mezcla de lo terrenal y lo espiritual. ¡Qué pensamiento tan profundo! Pero Dios no solo creó a Adán y lo dejó en la inmensidad, no. Dios plantó un jardín, un lugar de una belleza indescriptible, un paraíso perfecto en la tierra, el jardín del Edén, y allí, en ese oasis de paz y abundancia, colocó a Adán. Su misión era cuidarlo, labrarlo y disfrutar de cada una de sus maravillas. El Edén era un lugar sin igual. Había árboles de todas las formas, con frutos de todos los colores y sabores imaginables, una verdadera explosión de vida. Ríos majestuosos fluían, uniéndose como venas que daban vida a todo el jardín. Y en el centro de este paraíso se alzaban dos árboles muy especiales, dos árboles con un propósito trascendental: el árbol de la vida, que ofrecía inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue entonces cuando Dios le habló directamente a Adán, dándole una instrucción clara, una única regla en medio de la abundancia:
Le dijo: de todos los árboles del jardín puedes comer libremente, de todo lo que te plazca. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Piénsenlo. Adán tenía libertad total para disfrutar de todo lo demás, de miles de frutos deliciosos. Solo se le pedía abstenerse de uno. Esto nos enseña algo muy importante. El paraíso no era solo un lugar de belleza sin límites, también era un lugar donde la libertad venía acompañada de una elección. La elección de obedecer, la elección de amar a Dios por encima de todo, incluso de la curiosidad. La ley no era para limitar, sino para proteger, para mantener esa relación perfecta entre el Creador y su creación. Era una prueba de amor, una oportunidad para Adán demostrar su lealtad y confianza. La libertad verdadera a veces significa elegir con sabiduría y amor. Y así, Adán estaba solo en este increíble mundo, con una misión, una advertencia y una libertad inmensa. Pero la historia no termina aquí, apenas comienza. El Edén, Adán y ese árbol misterioso. Todo esto preparaba el escenario para lo que vendría después. Imaginen un mundo recién estrenado, vibrante de vida y color. Un jardín tan majestuoso que desafía cualquier descripción, donde cada hoja, cada flor, cada criatura es una obra de arte divina. En el centro de este paraíso se encontraba Adán, el primer hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Su vida estaba llena de propósito y maravilla. Dios le había otorgado una autoridad increíble, nada menos que la de nombrar a cada ser viviente. Imaginen esa tarea, ese honor. Adán caminaba entre leones majestuosos y corderos mansos, águilas que surcaban los cielos y peces que danzaban en las aguas. Con sabiduría y discernimiento les ponía nombre a todos, observando sus características únicas y su esencia. Pero a pesar de esta inmensidad de vida y la cercanía constante de Dios, Adán sentía un vacío. Entre la infinidad de criaturas, desde el más grande elefante hasta la más pequeña mariposa, no encontraba a nadie que fuera realmente como él. Nadie con quien compartir sus pensamientos más profundos, sus alegrías, su propia esencia. Era una soledad única, a pesar de estar rodeado de la magnificencia de la creación. Y Dios, en su infinita sabiduría y amor, vio esta necesidad. Él sabía que su creación no estaba completa. Por eso, en un momento de profunda revelación, dijo algo que cambiaría la historia para siempre. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada para él. ¡Qué declaración tan llena de amor y propósito! No era una ayuda cualquiera, sino una que fuera adecuada, una contraparte perfecta, diseñada para complementar, para entender, para amar. Y así, Dios obró un milagro aún más íntimo y personal. Hizo caer sobre Adán un sueño profundo, un letargo tan intenso que el primer hombre se sumergió en una paz absoluta. Mientras Adán dormía, en ese momento de vulnerabilidad y confianza total, Dios realizó su obra maestra. Tomó una de sus costillas, un hueso cercano al corazón, y cerró con carne el lugar de donde la había extraído. De esa costilla, no de la tierra como Adán, sino de la esencia misma de Adán, formó a la mujer. ¡Qué detalle tan simbólico! No de la cabeza para que le domine, ni de los pies para que la pisotee, sino del costado, para que esté a su lado, protegida por su brazo y cerca de su corazón. Cuando Adán despertó de su profundo sueño, la escena que se desplegó ante sus ojos debió ser la más asombrosa y hermosa que jamás había contemplado. Allí, de pie frente a él, estaba Eva. No una criatura más, no una planta exótica, sino un ser igual a él, pero diferente, complementario, radiante de vida y gracia.
Imaginen la emoción, el asombro en los ojos de Adán. Todas las palabras que había usado para nombrar a los animales, todos sus conocimientos de la creación debieron parecer insignificantes en ese momento. Con el corazón rebosante de alegría y reconocimiento, exclamó con una fuerza que resonó en el Edén: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Fue un grito de identificación, de pertenencia, de conexión profunda. Finalmente, había encontrado a su igual, a su compañera, a su otra mitad. Adán la llamó Isha, que en hebreo significa mujer, porque fue tomada del Ish, el hombre. Este nombre no era una señal de inferioridad, sino de origen, de una conexión indisoluble que los unía desde su misma esencia. Y con ellos, dos de pie en el Edén, Dios los bendijo con palabras de amor y propósito. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. No solo les dio vida, sino también una misión, una herencia, un legado. Les confió la custodia de un mundo perfecto, lleno de posibilidades. En ese momento el amor, en su forma más pura y divina, había nacido. Dos corazones creados por el mismo Dios, unidos en una armonía perfecta. Su relación era un reflejo del amor del Creador. Vivían sin vergüenza, porque no había nada que ocultar, sin miedo, porque la presencia de Dios los rodeaba. Su comunión era total, no solo entre ellos, sino también con su Hacedor. Podían caminar con Dios en la brisa fresca del día, compartiendo risas y pensamientos en una intimidad que hoy apenas podemos imaginar. En ese Edén perfecto no existía el dolor, ni la culpa, ni la muerte. La vida era un río de alegría ininterrumpida. Solo el amor reinaba supremo. Un amor que era la esencia misma de su existencia. Era el paraíso, el lugar donde Dios caminaba junto a sus hijos, donde cada día era una celebración de la vida y de la conexión. Esta historia nos recuerda la belleza del propósito de Dios para la humanidad, la compañía, el amor, la conexión, la vida en su plenitud. Nos enseña que fuimos creados para el amor, para la relación, y que en Dios encontramos nuestra verdadera identidad y nuestro propósito. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el valor de la conexión humana, sobre la importancia de encontrar a aquellos con quienes compartimos nuestra esencia y sobre el amor incondicional que nos envuelve desde el principio de los tiempos. Imaginemos por un momento el jardín del Edén. No era un simple jardín. Era un paraíso en su estado más puro, una sinfonía de colores vibrantes, aromas embriagadores y una paz que podías sentir en cada fibra de tu ser. Adán y Eva, las primeras criaturas humanas, caminaban por este Edén, envueltos en una inocencia radiante, sin preocupaciones, sin penas. Su existencia era una danza armoniosa con la naturaleza, una conexión directa y profunda con su Creador. Cada amanecer era una nueva maravilla, cada atardecer una promesa de más belleza. No conocían el miedo, ni la vergüenza, ni la tristeza. Su amor era tan puro y transparente como el agua cristalina que corría por los arroyos del Edén. Eran libres, felices y plenos en su estado original. Pero, como en toda buena historia, la sombra de la envidia acechaba en las profundidades. En medio de toda esa perfección, un elemento discordante observaba desde las sombras. El mal, en su forma más astuta y antigua, representado por la serpiente, no podía soportar tanta dicha. Era un ser que conocía la grandeza del paraíso, pero que había elegido un camino de oscuridad y resentimiento. Su corazón, lleno de envidia, no podía tolerar la felicidad sencilla y pura que Adán y Eva disfrutaban. Esa felicidad, tan genuina y sin tacha, era un recordatorio constante de lo que él mismo había perdido. Así que, con una mente retorcida y un propósito siniestro, la serpiente decidió actuar. Su objetivo era claro:
perturbar esa paz, sembrar la duda y destruir la relación perfecta entre los humanos y su Creador. Se acercó a Eva no con un rugido amenazante, sino con una voz suave y seductora, una voz que prometía conocimiento y poder. ¿De veras Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol en el jardín?, preguntó la serpiente, con una inocencia fingida que escondía una malicia profunda. La pregunta no era un simple interrogante, era el inicio de un plan maestro para introducir la duda, la pequeña grieta por donde el engaño podría colarse. Eva, con su inocencia aún intacta, respondió de buena fe. «Podemos comer de todos los árboles», explicó, «excepto del árbol que está en medio del jardín. Dios nos advirtió que si lo tocamos o comemos de él, moriremos». En ese momento, la serpiente vio su oportunidad. Con una sonrisa interna de triunfo, murmuró con una voz aún más persuasiva, tejiendo una red de medias verdades y atractivas mentiras. «No morirán. Dios sabe que si comen de él, se les abrirán los ojos y serán como él, conocedores del bien y del mal». Vaya, qué promesa tan tentadora, ¿verdad? Ser como Dios, conocer el bien y el mal. Era una oferta irresistible para una mente que, hasta ese momento, solo había conocido el bien. La serpiente no solo negaba la advertencia de Dios, sino que también insinuaba que Dios estaba reteniendo algo bueno, algo crucial para su pleno desarrollo. Es aquí donde la historia toma un giro crucial. Las palabras del engaño, como semillas venenosas, comenzaron a germinar en la mente de Eva. Antes, el árbol prohibido era simplemente una instrucción, un límite claro. Ahora, bajo la influencia de la serpiente, se transformó en un símbolo de conocimiento oculto, de una verdad que les era negada. Eva miró el fruto. Ya no era solo una fruta más, era hermoso, brillante, deslumbrante, como si un aura mágica lo envolviera. El fruto no cambió, pero su percepción sí. De repente se volvió irresistible, tentador más allá de lo que podía imaginar. La curiosidad, combinada con la promesa de ser como Dios, eclipsó la advertencia divina. Con un temblor en el corazón y una decisión que cambiaría el curso de la historia, Eva extendió su mano. Tomó el fruto, sintiendo su peso, su textura, su aroma, y comió. En ese instante, la inocencia, el velo protector que había cubierto su existencia, comenzó a resquebrajarse. La desobediencia, por primera vez, entraba en el mundo. Pero la historia no termina ahí. Eva no guardó ese conocimiento, esa experiencia, solo para sí misma. Se acercó a Adán, su compañero, su igual, su amor, y le ofreció el fruto. Adán, quien había estado a su lado en ese paraíso, quizás sin entender completamente la profundidad de la elección de Eva, también comió. Un acto de amor, de lealtad o quizás de una curiosidad compartida que se transformó en un acto de desobediencia. Y en ese preciso instante, todo cambió. Sus ojos se abrieron no a una iluminación divina como había prometido la serpiente, sino a una nueva y dolorosa realidad. Ya no veían el mundo con la misma inocencia. De repente sintieron una sensación extraña, incómoda, que nunca antes habían experimentado: la vergüenza. Se dieron cuenta de su desnudez, no solo física, sino también espiritual. La conexión con su Creador, antes tan fluida y natural, se sintió rota. El paraíso, que hasta ese momento había sido un hogar de seguridad y alegría, de repente se sintió expuesto, inhóspito. Intentaron cubrirse torpemente con hojas de higuera, un acto simbólico de su intento por ocultar su nueva vulnerabilidad. Pero el daño ya estaba hecho. La inocencia se había perdido, y con ella, la perfección del Edén. El amor que había sido tan puro y sin mancha, ahora estaba herido por la desobediencia.
La confianza se había roto. La relación idílica con su creador, esa caminata vespertina en el jardín, ya no sería la misma. Las consecuencias de esa única elección resonarían a través de generaciones, transformando el destino de la humanidad. La historia de Adán y Eva, más allá de ser un relato antiguo, nos ofrece una profunda reflexión sobre la libertad, la elección y las consecuencias. Nos invita a considerar cómo nuestras propias decisiones, grandes o pequeñas, pueden moldear nuestro destino y el de quienes nos rodean. Es un recordatorio poderoso de la importancia de la sabiduría, la prudencia y la obediencia a los principios que sabemos que son correctos, incluso cuando la tentación se presenta de la manera más seductora. Nos enseña que la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la sabiduría para elegir lo que nos edifica y nos mantiene conectados con lo mejor de nosotros mismos y con aquello que nos trasciende. La tentación siempre buscará nuestra debilidad, presentándose como una oportunidad de mejorar o conocer más, pero a menudo es una trampa. Así que, amigos, la historia de Adán y Eva es mucho más que un mito. Es una narrativa fundamental sobre la naturaleza humana, sobre las decisiones que tomamos y el impacto duradero que tienen. Nos invita a ser conscientes de las voces que escuchamos, de las promesas que se nos hacen y sobre todo de la importancia de mantener nuestra integridad y nuestra conexión con la verdad. Imaginemos por un momento ese jardín del Edén, un lugar de belleza inimaginable, de armonía perfecta, donde cada brisa susurraba paz y cada flor cantaba alegría. Adán y Eva vivían en una comunión directa con la creación y con el Creador. No había preocupaciones, no había sufrimiento, solo una existencia pura y plena. Su relación con Dios era abierta, transparente, sin velos ni secretos. Caminaban juntos en el Edén, compartiendo cada momento, en una unidad que muchos de nosotros solo podemos soñar. Era un paraíso terrenal, un reflejo de lo que la vida podría ser en su estado más idílico. Pero, como toda buena historia, esta tiene su punto de inflexión. Había una regla, una sola prohibición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una pequeña barrera en medio de una libertad infinita. ¿Por qué esa regla? Quizás para recordarnos que incluso en la perfección, la elección es fundamental, que la verdadera libertad se ejerce al decidir honrar los límites y que la confianza es la base de toda relación profunda. Desobedecer esa única regla rompería la armonía, no por capricho divino, sino porque ciertas acciones tienen, inevitablemente, sus propias consecuencias. Y así llegó la tentación, esa voz sutil, engañosa, que susurra dudas y promesas falsas. La serpiente, astuta y persuasiva, sembró la semilla de la desconfianza en el corazón de Eva. No morirán, dijo, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Una promesa seductora, ¿verdad? La idea de tener más conocimiento, de alcanzar un estatus superior. Eva, quizás por curiosidad, quizás por el deseo de una sabiduría que creyó que le faltaba, miró el fruto. Se veía apetitoso, deseable para alcanzar la sabiduría. Lo tomó, lo probó. Y en ese instante, el mundo cambió. Luego, se lo ofreció a Adán, y Adán, al igual que Eva, cedió. No sabemos si fue por amor, por la presión de Eva o por su propia curiosidad, pero el hecho es que ambos comieron, y en ese momento sus ojos fueron abiertos, pero no de la forma gloriosa que la serpiente había prometido. Lo que vieron fue su propia desnudez, no física, sino espiritual. La inocencia se esfumó, reemplazada por la vergüenza. La perfecta comunión con Dios y entre ellos se rompió. De repente, ya no querían ser vistos. Querían esconderse.
La confianza se había transformado en miedo y llegó la tarde, esa parte del día en la que, tradicionalmente, Dios caminaba por el jardín. Y con esa brisa vespertina vino la pregunta que resonaría a través de los siglos. Adán, ¿dónde estás? Una pregunta que no buscaba una ubicación geográfica, sino una respuesta del corazón. ¿Dónde estás en tu ser, en tu espíritu, en tu relación conmigo? Adán, con el corazón encogido por el miedo, respondió: oí tu voz y tuve miedo porque estoy desnudo. Qué contraste con su anterior libertad. La siguiente pregunta de Dios fue directa al grano. ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Y aquí es donde vemos la primera muestra de una reacción muy humana, la culpa. Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, señaló a Eva: la mujer que me diste, me dio del fruto. Y Eva, por su parte, hizo lo mismo, culpando a la serpiente. La serpiente me engañó. La unidad se había deshecho. En lugar de una conexión amorosa y abierta, había ahora una barrera de miedo, culpa y separación. Es un recordatorio poderoso de cómo el miedo puede erosionar nuestras relaciones más profundas. Dios, con una tristeza que podemos apenas imaginar, pronunció las consecuencias de sus acciones. A la serpiente le dijo: maldita serás entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Esta es una profecía de una batalla continua, pero también de una esperanza futura, de la victoria del bien sobre el mal. A la mujer le dijo: con dolor darás a luz tus hijos. Una realidad que desde entonces ha sido parte de la experiencia humana, pero que también se acompaña de la inmensa alegría del nacimiento y la maternidad. Y al hombre le dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas al polvo del que fuiste formado. El trabajo se volvió arduo, la vida dejó de ser un paraíso sin esfuerzo. La existencia se llenó de desafíos, de pruebas, de la necesidad de esforzarse para subsistir. El retorno al polvo es un recordatorio de nuestra mortalidad y de la fragilidad de la vida. Pero aquí viene lo verdaderamente hermoso, lo que transforma esta historia de tragedia a una de esperanza y redención. A pesar de la desobediencia, a pesar de la culpa y el miedo, Dios no los abandonó. En su infinita misericordia hizo algo asombroso. Les hizo túnicas de piel para cubrir su vergüenza, un acto de compasión, un gesto de amor que buscaba restaurar la dignidad que habían perdido. Fue una provisión, un cubrimiento para su vulnerabilidad. Y esto nos enseña que incluso cuando fallamos, el amor divino no se agota. Y luego, la dolorosa necesidad de expulsarlos del jardín del Edén. Para proteger el camino al árbol de la vida, colocó a un querubín con una espada de fuego. No fue un castigo cruel, sino una medida de protección. Si hubieran comido del árbol de la vida en su estado caído, habrían vivido para siempre en esa condición de separación y sufrimiento. La expulsión fue, paradójicamente, un acto de amor, una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para aprender, crecer y eventualmente encontrar el camino de regreso. El paraíso quedó atrás. La humanidad comenzó su camino, un camino lleno de desafíos, de dolor, de esfuerzo, pero también de aprendizaje, de resiliencia y de la constante búsqueda de ese amor original. Es un camino que cada uno de nosotros transita. A menudo nos encontramos con nuestras propias decisiones que nos alejan de la armonía, nuestras propias culpas que nos hacen querer escondernos. Pero esta historia nos recuerda que, incluso en la oscuridad, hay una luz de redención.
Nos habla de la responsabilidad de nuestras elecciones, de cómo la desobediencia puede romper la paz, pero también nos revela el corazón de un Creador que, a pesar de todo, extiende su mano con amor y misericordia. Nos enseña que la vida no es perfecta, que encontraremos dificultades, pero que cada paso en el camino, cada desafío superado, nos acerca a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del propósito de nuestra existencia. Así que la próxima vez que escuchen la historia de Adán y Eva, no la vean solo como un cuento de un paraíso perdido, sino como una narrativa poderosa sobre la condición humana, sobre la importancia de la elección, la realidad de las consecuencias y la infinita esperanza de la redención. Es una historia que resuena con nuestra propia búsqueda de propósito, de conexión y de ese amor que nunca nos abandona. Recordemos un momento. Adán y Eva, la primera pareja, viviendo en un paraíso perfecto, sin preocupaciones, en armonía total con la creación y con su Creador. Pero un día, una decisión, una elección, y todo cambió. Fueron expulsados del Edén, de ese lugar idílico donde todo era fácil y abundante. Y así, la puerta se cerró detrás de ellos, marcando el inicio de una nueva y desafiante etapa en sus vidas. Imaginen ese momento, la tristeza, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, dejar atrás la comodidad, la belleza inmaculada, la provisión sin esfuerzo. Ahora, frente a ellos, se extendía un mundo salvaje, sin domar, que les exigiría todo de sí mismos. Este no era un jardín cuidado por manos divinas, era una tierra áspera y exigente. Ya no tenían la fruta al alcance de la mano, ni las flores sin espinas. La vida fuera del paraíso no era un paseo, era una batalla diaria. La tierra, antes generosa, ahora era reacia. Brotaban espinas y cardos. El suelo era duro y requería esfuerzo y sudor para producir alimento. La facilidad había desaparecido, reemplazada por la necesidad de trabajar arduamente para sobrevivir. Cada semilla plantada, cada cosecha recogida, era el resultado de un esfuerzo titánico. La supervivencia ya no era un regalo, era una conquista. Pero en medio de todo este cambio radical, en medio de la fatiga y las dificultades, había algo que permanecía fuerte y vibrante, el amor que Adán y Eva compartían. Ese vínculo, forjado en la pureza del Edén, se convirtió en su ancla, su refugio. En los momentos de mayor desesperación, se tenían el uno al otro. Sus manos se entrelazaban, sus miradas se cruzaban y en ese contacto encontraban la fuerza para seguir adelante. El amor no era solo un sentimiento, era una fuente de resiliencia. Y lo más poderoso de todo, a pesar del dolor, la pérdida y la dura realidad, Adán y Eva nunca perdieron la certeza de que Dios no los había abandonado. Habían cometido un error, sí, pero la conexión con su Creador, aunque alterada, no se había roto del todo. Sabían que, incluso en su exilio, seguían siendo amados y cuidados. Esta fe profunda fue su faro en la oscuridad, su esperanza en tiempos de desesperanza. Es una lección fundamental. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles, la fe puede ser nuestra mayor fortaleza. Con el tiempo, la vida siguió su curso, y con ella llegó una alegría inmensa. Eva dio a luz a su primer hijo, a quien llamaron Caín. Imaginen la emoción, la maravilla de esa nueva vida. A pesar de todas las adversidades, la promesa de la continuidad, la esperanza de un nuevo comienzo, se manifestaba en ese pequeño ser. Caín no era solo un bebé, era un símbolo de la vida que brotaba incluso fuera del Edén. La prueba de que, a pesar de todo, la creación seguía adelante. Y luego, no mucho después, llegó el segundo hijo, Abel. Ahora, la familia crecía. Dos pequeños, dos nuevas personalidades, dos destinos que se entrelazarían de maneras inesperadas y trágicas.
Los días de Adán y Eva estaban llenos de las risas y los llantos de sus hijos, de la ardua tarea de criarlos en un mundo que distaba mucho de ser un paraíso. Les enseñaron a sobrevivir, a trabajar la tierra, a buscar alimento. Les transmitieron lo poco que recordaban de un mundo de abundancia y la dura realidad de su presente. A medida que Caín y Abel crecían, sus personalidades se definían, y en ellos, de una manera dolorosa, se veía reflejada esa lucha eterna entre el bien y el mal que ya había comenzado en la humanidad. Caín se dedicó a la agricultura, cultivando la tierra con el mismo sudor y esfuerzo que sus padres. Abel, en cambio, eligió el camino del pastoreo, cuidando ovejas, una vida más nómada, quizás más contemplativa, en sintonía con los ciclos de la naturaleza. Cada uno encontró su propósito, su manera de contribuir a la supervivencia familiar. Llegó un día en que ambos hermanos decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Era una forma de reconocer la provisión divina, de expresar gratitud y quizás buscar favor. Abel, con un corazón sincero y generoso, entregó lo mejor de su rebaño, los primogénitos, las ovejas más gordas y saludables. Su ofrenda no era un mero cumplimiento, era un acto de amor y devoción. Y como sabemos, su ofrenda fue aceptada. Un humo agradable subió al cielo, señal de la complacencia divina. Caín, por otro lado, también trajo una ofrenda, pero su corazón no estaba en el lugar correcto. Ofreció frutos de la tierra, sí, pero lo hizo con resentimiento, quizás con envidia por el trabajo de su hermano, o con una actitud de obligación más que de devoción. Su ofrenda fue rechazada. No hubo el mismo agrado, la misma aceptación. Y este rechazo, en lugar de llevarlo a la introspección y al arrepentimiento, encendió una chispa oscura en su interior. El corazón de Caín se llenó de envidia, porque su hermano, el pastor, era favorecido mientras él, el trabajador de la tierra, era despreciado. La envidia es un veneno lento, y en Caín se convirtió en una furia incontrolable. Dios mismo le advirtió, le habló sobre el pecado que acechaba a su puerta, que lo deseaba, pero que él debía dominarlo. Pero Caín no escuchó. La oscuridad lo había consumido, y en un acto de oscuridad inimaginable, Caín atrajo a su hermano Abel al campo, y allí, en un instante de ira y celos, lo mató. El primer fratricidio, el primer asesinato entre hermanos, marcaba un hito trágico en la historia de la humanidad. El pecado, ese mismo que había llevado a Adán y Eva fuera del Edén, había dado fruto, un fruto amargo y letal, en su propia descendencia. La herida del pecado original se había manifestado de la manera más dolorosa, pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, no permaneció en silencio. Se apareció a Caín y le preguntó por su hermano, y la respuesta evasiva de Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, solo sirvió para revelar la profundidad de su culpa. Y entonces Dios le dijo esas palabras que resonarían a través de los siglos. La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. La sangre inocente, derramada, tenía voz y clamaba justicia. El mal se había extendido. Lo que comenzó con una desobediencia en el jardín había escalado a un acto de violencia mortal. La humanidad, apenas en sus primeras generaciones, ya enfrentaba la dura realidad del pecado y sus consecuencias. Caín fue maldecido, condenado a vagar por la tierra, llevando una marca que lo protegería, pero que también sería un recordatorio constante de su crimen. A pesar de todo el dolor, la tragedia y la expansión del mal, la promesa divina seguía en pie. Dios no abandonaría jamás a su creación. Incluso en la expulsión del Edén hubo una promesa de redención. En el castigo de Caín hubo una protección. La historia de Adán y Eva y la de sus hijos nos enseña una verdad fundamental. Incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, la esperanza y el amor de Dios persisten.
Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos muestra la complejidad de la naturaleza humana, nuestra capacidad para el bien y el mal, y la inquebrantable misericordia divina. Nos recuerda que, a pesar de nuestros errores y caídas, siempre hay una oportunidad para la redención, siempre hay una mano extendida. Nos enseña sobre el valor del trabajo, la fuerza del amor, la necesidad de una fe sincera y las devastadoras consecuencias de la envidia y el resentimiento. Así que, amigos, mientras reflexionamos sobre esta poderosa historia, recordemos que cada día tenemos la oportunidad de elegir. Elegir el amor sobre el resentimiento, la generosidad sobre la envidia y la esperanza sobre la desesperación. Porque al final, incluso fuera del paraíso, la vida, el amor y la promesa de un futuro mejor siempre están al alcance de aquellos que eligen la luz. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más impactantes de la humanidad. Hoy vamos a cerrar el ciclo de la historia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero no con un final triste, sino con el comienzo de una promesa que resuena hasta nuestros días. Es una historia que nos habla de pérdida, sí, pero sobre todo de un amor inquebrantable y una redención asombrosa. Acompáñenme en este viaje al corazón de la promesa. Después de ser expulsados del Edén, la vida de Adán y Eva cambió para siempre. El mundo fuera del jardín era un lugar de trabajo arduo, de sudor y de desafíos. Pero en medio de esa nueva realidad, la vida continuó. Tuvieron a Caín y Abel, cuyas historias ya conocemos, pero después de esa tragedia, la Biblia nos cuenta que Adán vivió hasta los 930 años y tuvo muchos otros hijos e hijas. Eva, como la madre de todos los vivientes, vio cómo su descendencia comenzaba a extenderse, a poblar los valles y las llanuras de esa tierra primitiva. Imaginen por un momento lo que debió ser para ellos. Cada atardecer, cada vez que miraban las estrellas, el recuerdo del Edén debía estar presente. El recuerdo de caminar con Dios en la brisa de la tarde, de una vida sin dolor, sin miedo, sin la sombra de la muerte. Esa nostalgia, esa herida en el corazón de la humanidad, es algo que, de alguna manera, todos hemos heredado. Es ese anhelo profundo de plenitud, de un hogar perdido que ni siquiera recordamos, pero que nuestro espíritu anhela. Sin embargo, Adán y Eva no solo vivían con el peso del recuerdo de lo que perdieron, vivían también con el eco de una promesa. Justo en el momento más oscuro, después de la caída, cuando todo parecía perdido, Dios pronunció unas palabras misteriosas y llenas de esperanza. Hablando a la serpiente, al mal que los había engañado, Dios dijo: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Detengámonos a pensar en la profundidad de esta frase. En medio del juicio, Dios ya estaba anunciando la salvación. Prometía que un día, un descendiente de Eva, la simiente suya, se enfrentaría al mal y lo vencería de forma definitiva. Sería una batalla. El mal lograría herir en el calcañar, causaría sufrimiento, dolor, incluso la muerte. Pero el descendiente de la mujer daría el golpe final, aplastaría la cabeza de la serpiente, destruyendo su poder para siempre. Esta es la primera promesa de un redentor. Es el primer destello de luz del Evangelio en las páginas de la historia. Adán y Eva transmitieron esta promesa a sus hijos, y sus hijos a los suyos. Se convirtió en el hilo de esperanza que tejería toda la historia de la salvación. La humanidad esperaba a aquel que vendría. Esperaban al Salvador. San Pablo, siglos después, en su carta a los romanos, entendería esta conexión de una manera brillante. Él llama a Jesús el nuevo Adán. Si por el primer Adán entró el pecado y la muerte en el mundo,
Por este nuevo Adán entraría la gracia y la vida eterna. Es una simetría divina, un plan perfecto. Pensemos en los símbolos. La desobediencia de Adán ocurrió junto a un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al tomar su fruto, la humanidad cayó. Miles de años después, la salvación de la humanidad también estaría ligada a un árbol. Pero no un árbol frondoso en un jardín, sino el madero áspero de la cruz. En ese árbol, en la cruz, el nuevo Adán, Cristo Jesús, ofreció su vida en un acto de obediencia perfecta al Padre. Si la desobediencia de uno trajo la condena, la obediencia de uno trajo la justificación para todos. La historia de Adán y Eva, por lo tanto, no es simplemente la historia de un fracaso. Es en realidad el prólogo del plan de amor más grande jamás contado. Dios, en su omnisciencia, sabía que el hombre dotado de libertad podría caer. Pero su plan no era crear marionetas perfectas. Su plan era crear seres capaces de amar. Y el amor verdadero requiere libertad, y la libertad conlleva el riesgo del rechazo. Pero aquí está lo maravilloso. El plan de Dios no terminaba en la posible caída, iba mucho más allá. Su plan definitivo siempre fue la redención. Dios no creó al hombre para condenarlo, sino para invitarlo a una relación de amor tan profunda que, incluso después de haberle dado la espalda, Él mismo se haría hombre para venir a buscarlo. El paraíso perdido en el Génesis se convertiría a través de la obra de Cristo en la promesa de un paraíso eterno, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios mismo enjugará toda lágrima. Así, desde ese primer acto de creación, desde el polvo y el aliento divino, nació la historia de todos nosotros. Porque la historia de Adán y Eva es un espejo de nuestra propia humanidad. Somos amados incondicionalmente por nuestro Creador. Somos libres, con la capacidad de elegir el bien o de alejarnos de él. Somos caídos. Todos hemos experimentado la tentación y el pecado, todos hemos sentido la distancia de Dios en algún momento. Pero, y esto es lo más importante, somos redimidos. La promesa hecha en el Edén nos alcanza a cada uno de nosotros. La historia de Adán y Eva nos enseña lecciones fundamentales para nuestra propia vida espiritual. Primero, nos enseña que Dios nunca, jamás se rinde con el ser humano. Después de que pecaron, Adán y Eva se escondieron, estaban avergonzados, asustados. Pero, ¿qué hizo Dios? No los fulminó, no los abandonó a su suerte. Lo primero que hace Dios es buscarlos. Su voz resuena en el jardín: Adán, ¿dónde estás? Esa pregunta no es de un juez que busca para castigar, es de un padre que busca a su hijo perdido. Y esa misma pregunta resuena hoy en el corazón de cada persona que se siente perdida o alejada. ¿Dónde estás? Dios siempre está buscando, siempre está llamando, siempre toma la iniciativa. Segundo, nos enseña que el amor de Dios es siempre más fuerte que nuestro pecado. El pecado tiene consecuencias, sí, trajo sufrimiento y muerte al mundo, pero no tiene la última palabra. El apóstol Pablo lo dice de una manera que debería llenarnos de consuelo y asombro. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Imaginen el pecado como un profundo abismo. La gracia de Dios no es simplemente un puente que lo cruza, es un océano que lo inunda por completo, que lo llena hasta desbordarse. El perdón de Dios es más grande que nuestra ofensa. Su misericordia es infinita. Y tercero, la historia de nuestros primeros padres nos muestra que cada corazón, sin importar cuán lejos se haya alejado, lleva consigo una promesa de regreso. La nostalgia del Edén es en realidad la nostalgia de Dios. Ese vacío que a veces sentimos, esa búsqueda de algo más, es nuestro espíritu anhelando su verdadero hogar. Y la buena noticia es que el camino de vuelta ha sido abierto. Jesús dijo:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino de regreso al Padre, el camino de regreso al Edén eterno. La narrativa de Génesis no termina en la expulsión del paraíso. En cierto modo, apenas comienza. Es el punto de partida de un largo peregrinaje de la humanidad. Un viaje lleno de patriarcas, profetas, reyes y exilios, pero siempre guiado por esa estrella de la promesa. La promesa de que Dios no nos había olvidado. La promesa de que aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente estaba en camino. Aunque perdimos un paraíso terrenal, Dios, en su infinita sabiduría y amor, utilizó esa misma caída para ofrecernos algo aún más grandioso. No solo la restauración de lo que se perdió, sino la elevación a una comunión con Él aún más profunda a través de su propio Hijo. Nos creó a su imagen, y cuando esa imagen fue manchada por el pecado, Él mismo se hizo a nuestra imagen para restaurarla desde dentro. La historia de Adán y Eva es nuestra historia. Es la historia de cómo fuimos creados por amor, caímos por orgullo, pero fuimos buscados y rescatados por una misericordia que sobrepasa todo entendimiento. Porque aunque perdimos el paraíso, Dios jamás perdió la esperanza en nosotros. Su amor es fiel, su promesa es segura y su gracia es suficiente para llevarnos de vuelta a casa. Gracias por haberme acompañado en este profundo recorrido. Espero que esta reflexión te haya dado una nueva perspectiva sobre esta historia fundamental y sobre todo que haya renovado tu esperanza en la promesa de redención que también es para ti. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a darle a me gusta, a compartirlo con alguien que necesite escucharlo y, por supuesto, a suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te ha impactado más. Me encantará leerte. Que la paz y la gracia de Dios estén con todos ustedes. Hasta la próxima.